Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Hoy nos acompaña don Jesús Barrón. Sin duda alguna, un personaje en la historia del sector panadero en el estado de Guanajuato. Ya vamos a platicar justamente sobre esas primeras panaderías que existían en León, las primeras piezas de pan, el horno y esa esencia y ese sabor característico que tiene y cómo se ha mantenido durante más de 50 años justamente en este negocio y qué le depara en un futuro considerando los diferentes comportamientos en el cambio de hábitos de consumo que tienen este tipo de alimentos que ahora son sin azúcar, con menos azúcar y diferentes variedades. Sí. Don Jesús, bienvenido a Cuenta Regresiva. Gracias, es un gusto. Un gusto también para nosotros, gracias por hacer el espacio en la agenda. Comencemos con la historia de la panadería Fénix. El Fénix. En la calle Independencia ahí. Entre Río Grijalva y Boulevard, perdón, Río Sumacinta y Boulevard Hermanos Sal... No, es... ¿En la Independencia o Hermanos Aldama? No, está sobre la Independencia. ¿Qué será, la Venustiano Carranza? No, entre el Boulevard Juan José Torrelanda se llama. El Torrelanda. Y Grijalva. Ok. Y Grijalva, yo con... El Usumacinta. El Usumacinta. Ok. Sí. Ahí fue la primera panadería, la Fénix. Ahí fue. ¿En qué año, don Chuy? Con nosotros en 1930. Ok, cuando habla de con nosotros, ¿quiere decir que inició con otra familia, otros dueños? Sí, había un señor que se apellidaba Torres ahí. Ajá. Ahí era panadería. Y mi abuelo la adquiere en 1930. Y pues él desgraciadamente fallece, no estoy muy seguro, pero en el 50 y tantos por ahí. Y se queda mi abuela. Entra mi papá ahí a trabajar con mi abuela en 1939. Él tenía 5 años cuando entró a trabajar ahí. Y ahí, pues de ahí él pues, le gustó porque sus familiares de mi papá eran carniceros. Y él se inclinó más por lo de la panadería y le gustó y ahí... Y pues, mira, ahí él empezó ahí a trabajar, de ahí se sale, bueno, se lo lleva un señor que se llamaba Juan Rábago. Okay. Se lo lleva a trabajar con él a una panadería que se llama La Esperanza, se llamaba La Esperanza. Y ahí dura 17 años con él, y se viene él acá al Perpetuo Socorro, y empieza ahí en 1972. Ya después de ahí, pues a la base de mucho esfuerzo y desveladas y todo, después tuvo la fortuna de adquirir la del Fénix en 1990. Y hasta la fecha ahorita pues la tiene mi hermano, otro hermano que ya falleció tenía otra ahí por el Boulevard San Pablo. Y la que tengo yo, la del Perpetuo Socorro. Esa empezó en el 72. Ok, entonces sí. Ahora, en este momento la familia tiene la panadería Fénix y la panadería del Perpetuo Socorro. El Fénix, el Perpetuo Socorro, sí. Esas dos. Y las otras pues están en manos de un sobrino. Y la otra está cerrada. Esa, ahí donde trabajaba mi papá en La Esperanza, también esa está por la Guillermo Prieto. Ok, la que tiene el sobrino, ¿cómo se llama? San Pablo. San Pablo. Se llama Panadería San Pablo. Ok. ¿Usted ya viene siendo qué generación, don Chuy? ¿La tercera, cuarta? Pues, ¿desde su abuelo? De mi abuelo, mi padre y luego yo. La tercera. Sí. ¿Usted en qué momento se involucra en la panadería? Desde niño, desde los 7 años. A los 7 años. Desde los 7 años empiezo yo a ir ahí al negocio. Y hasta la fecha, ahí estoy. ¿Qué le dijo su papá o usted de iniciativa le dijo a su papá que ya quería chambear? ¿Cómo fue esa entrada y qué empezó a hacer? No, fíjate, pues lo que empiezan todos los chalancillos, empezamos a limpiar hojas, porque en ese tiempo eran hojas, no eran charolas. Eran hojas chiquitas y las limpiaba y empezamos haciendo jaleas, porque nosotros preparamos todo, o sea, todo el pan de nosotros es desde cero, no usamos harinas preparadas. Yo uso puras recetas de 100 años. Sí, desde entonces yo tengo así, yo no me gusta a mí usar harina preparada. Okay. O sea, yo uso
puras recetas antiguas. Antiguas. Cuando usted entra a los 7 años, ¿fue por un tema del negocio de la familia? Digo, Sí. más adelante, cuando usted crece, ¿realmente le generó gusto, pasión, le agarró sabor o usted quería dedicarse a alguna otra cosa? No, fíjate que siempre me gustó la panadería. Le intenté con muchos otros negocios, porque sí, pues estaba joven y me gustaba así incursionar en varias cosas, pero no, en realidad siempre me llamó la atención la panadería. ¿Qué es lo que más le gusta ya? ¿Cuántos años tiene? Desde los 7 años y hoy, ¿cuántos años tiene? Tengo 60 años. Pues mínimo 53 años. 53 años allá en el negocio. Teniendo 53 años dedicados a la panadería, Sí. ¿qué es lo que más le gusta de este oficio, de esta profesión? Hijo, es muy bonito el oficio de la panadería, fíjate. Me gusta chambear, eso sí me gusta trabajar mucho, porque sí, yo empiezo a trabajar a las 4 de la mañana y me salgo del negocio como a las 5 o 6 de la tarde. Pero después regreso y para ver la gente, ¿verdad? Si no falló algo, porque seguido fallan. Pero no, bendito sea Dios, sí me han tocado chavos responsables. Inicia usted a las 4 de la mañana sus actividades. Sí. ¿Y qué es lo primero que se hace al llegar a la panadería? Mira, están los panaderos, ellos entran, uno entra a las 3 de la tarde y otros 3 entran a las 11 de la noche. Y ya hay otro turno a las 6 de la mañana. Y yo básicamente llego para surtir los entregos que tenemos. Si nos salimos a repartir, mis hijos y yo tengo 2 hijos, y los 2 los traigo en ruta, y nos vamos a repartir, ya regresamos, y cuando regreso yo me pongo a hacer el pan en el día. Trabajo con la mayoría, son puros niños, en la panadería siempre hay niños, siempre, bendito sea Dios, hay niños, y al que le gusta, pues se queda ahí trabajando. Pero sí, siempre en la panadería hay niños. Y ahí está, pues muy bien los niños, ahí hay quien aprende muy bien. Y hay quien pues no le gusta y se salen y todo, pero sí, a la mayoría sí le gusta. Don Chuy hace un rato dijo de que yo lo hago de la manera tradicional, Sí. y pues con las recetas del abuelo Sí, y sí. de su papá. Sí. Sin meternos a revelar secretos, ¿cuál es la diferencia? En cuanto a qué uso, no uso, y en cuanto al producto, su sabor, ¿cuál es la diferencia Sí. con lo que se usa actualmente? Mira, la harina preparada, pues ya viene integrado básicamente huevo, leche y todo, pues puro polvo. Y no, yo uso productos frescos, o sea, lo que es leche, huevo, mantequilla, margarinas, manteca vegetal. O sea, todo nuevo, ningún químico ni nada, no nos gusta ponerle químicos al pan a nosotros. Ah, ya. Y al tener en la harina todos los ingredientes, pues la mayoría supongo son artificiales. Sí, tienen mucho artificial las harinas preparadas. Y usted compra cada uno de los insumos naturales y los mezcla. Y yo los mezclo, sí. ¿Cuántos panes en promedio hacen al día? Ahorita hago poquito, fíjate, lo que más hago es bolillo. Ahorita hacemos un promedio de unos 12,000 bolillos diarios. Y pan, que era unas 100 charolas. Estamos hablando de 2,000 piezas. 2,000 piezas de 2,000 pan y piezas. 12,000 bolillos. 12,000 bolillos más o menos, sí. ¿Y qué Varía, Ajá. Varía de repente, según tenga de pedidos o algo, de repente hago hasta 20,000 bolillos cuando hay muchos pedidos o algo, porque sí es muy variable eso. Sí. ¿Quién le compra los bolillos? Digo, ya después de tanto tiempo usted conoce su mercado, los niños de la escuela, los trabajadores, ¿quiénes más? Mira, le entrego a muchas torterías, le entrego a varias, ay, pues se me fue el nombre, a Rey, el de Indio Triste, le entregamos a los ponchos, de los carnitas poncho. Ok. Y por la mayoría se vende allá de demostrador, fíjate, el bolillo. En las tiendas sí entrego mucho, pero mi mayor cantidad de vender es allá a pie de demostrador, el bolillo. Precisamente, sí vendo pan,
pero vendo mucho más bolillo que pan. Dentro del sector panadero se habla mucho de la esencia, del sabor y la tradición que tiene el hacer los bolillos en horno. Para quienes solamente los compramos y los disfrutamos, ¿cuál es la esencia? ¿Por qué es tan valorado justamente el que salga del horno? Mira, es que en el horno se llama horno calabacero. Son de material, son de ladrillo. Y los otros hornos pues ya son nuevos, ya son de gas y estos son hornos tradicionales. Sí varía mucho el sabor. Y varía mucho la consistencia del bolillo. En el horno industrial, los nuevos ya sale muy bofo, no tiene... Y en el de acá no, pues sale su migajón bien y todo. Y sí, pues sí varía mucho el sabor, muchísimo. Muchísimo el sabor. ¿Y esos hornos los hizo su papá o los Mi hizo? papá hizo uno en el 73. Y cuando entramos nosotros ahí ya había otro horno ahí, también más chico, pero también es calabacero. Si yo tengo esos dos hornos y tengo uno industrial, un horno ya más moderno. Oiga, y ese promedio de 12,000 bolillos, luego tienen sus horas esas panaderías como la suya de tradición. ¿A qué hora la saca durante el día esos bolillos así calientitos? Por lo regular empieza a salir como a las 2 de la mañana y deja de salir como a las 12 del día. Ya después hacemos el otro y empieza a salir como a las 3, 2:30, 3 de la tarde. Dependiendo si me hace falta, pues vuelvo a hacer y deja de salir hasta las 7, 8 de la noche. Pero por lo regular a las 3 es la hora que deja de salir. ¿Y usted a qué hora abre la panadería? De 6 de la mañana a 11 de la noche. Pero prácticamente está abierto a las 24 horas porque como tengo otra entrada aparte, ahí está abierto todas las 24 horas. Ah, usted si alguien quiere algún bolillo, algún pan, puede ir las 24 horas. Ahí se encargan, los panaderos que están ahí se encargan de venderles a ellos. En la que tiene en el barrio de San Miguel. En el Perpetuo Socorro. Ah, ok. Recuérdenos en qué colonia está ese el Perpetuo Socorro. San Juan de Dios, es calle Chuparrosa, esquina con 20 de noviembre. Ok. Está en la mera esquina. Ay, la gente a la hora que quiera, un bolillo, un pan. Ahí estamos, ahí a sus órdenes, a la hora que gusten. Las 24 horas. Sí. ¿Y siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así. Sí, siempre, desde que estaba en papá, siempre ha sido así. Oiga, y en tiempo de ahora que dice lo del bolillo, que se consume mucho para los niños y los trabajadores, en tiempo de pandemia, ¿qué tanto le sufrió? Fíjate que nosotros casi no nos obligaron pues a cerrar, porque como es producto básico, pues nomás nos encomendamos a Dios, pero mantuvimos abierto. Pero sí se vendía igual. No, sí varió. Bajó. No bajó mucho, Ok. Para no echar mentiras, no bajó mucho. O sea, yo creo que fue de los sectores que se mantuvo en un nivel estable. Oiga, y esos 12,000 bolillos, y nos dijo un promedio de 2,000 piezas de pan. Sí. ¿Cuánta gente es parte de sus colaboradores? ¿Cuánta gente es parte del equipo? Mira, panaderos hay son 4. Básicamente son 4 y yo, mis hijos y los niños que me ayudan ahí, entre todos sacamos la producción. Ok. Sí. Oiga, hablando del tema de los panes, usted que ya tiene pues más de 50 años en este sector, ¿qué tanto ha cambiado en cuanto a la variedad de panes? Porque pues quienes recordamos que las donas, que las conchas, unos tradicionales, pero otros que empiezan a hacerse temáticos y otros que de pronto uno pregunta y en la mayoría de panaderías ya no los hacen. Sí, ya no, han dejado de hacer mucho pan tradicional. Precisamente quise traer esa, se llama chorreada. La que está en la parte de medio. Esa es muy raro que hagan, ya casi nadie hace esa. Y que le nombran español, también casi no, la gente casi ya no lo hace. Es parte del pan floreado que se nombra. Ya casi no lo hacen, es pan de agua. Y pues las conchas son tradicionales, la concha, el picón, la chilindrina. Todo el pan que es de aceite, la mayoría lo hace. Pero, híjole, se han dejado de producir muchas clases. ¿A qué piensa que se deba? Pues es que van cambiando,
Yo ahí en la panadería todavía hago pan de muchos años, por ejemplo, yo hago todavía veladoras, terrones, ladrillos, ingleses, ya casi no producen nada de ese. Hay uno que se llama paloteado, es básicamente es la rosca pastel. Nadie quiere hacer ese por la cantidad de trabajo que implica. ¿Cómo dice que se llama? Es rosca pastel. Rosca pastel. Lo nombramos nosotros en el argot paloteado, porque es muchísimo trabajo. Ese tiene un proceso por decir, si empiezo yo dependiendo la cantidad que hagamos, pero si empiezo a hacerlo a las 7, yo creo que terminamos como a la 1 de la tarde para que salga la primera pieza de esas, porque es muy laborioso. Y la mayoría de los panaderos ya no quiere hacerlo por lo mismo. Lleva que es mucho muy tiempo laborioso, la preparación. Sí. Y por ejemplo, la veladora, ¿cómo es? Yo no la había escuchado. Va en un molde así chiquito y prácticamente es batido pero no, ya casi ninguno lo produce. Hay mucho pan que han dejado de producir. Por ejemplo, hay el alamar, también el alamar es uno que lleva granos de azúcar arriba como el picón, el chamuco. También ese yo todavía produzco todo ese tipo de pan. Okay. Sí, pero sí se ha dejado de producir mucho. Oiga, y de esas 2,000 piezas, ¿cuántas variedades de pan hace? Ahí tenemos nosotros un promedio de unas 80 variedades de pan. Sí, o sea, en existencia, en la panadería hay como unos 6,000-7,000 piezas de pan, porque hay pan que aguanta pues hasta 10 días. El pan de pasta ese aguanta bien. Y lo de migajón, no, prácticamente ese es al día. Porque si no aguanta ya para otro día ya no. ¿Y qué le hace, por ejlo, a ese de migajón las pocas piezas que me queda lo regalo, fíjate, se lo regalo a los anexos, así va mucha gente ahí a pedirme pan y se lo regalo ahí. Hay veces que no alcanzan, les doy pan caliente. Sí les digo, no, vayan, yo ahí les doy. Sí, porque básicamente, fíjate, mi papá sufrió mucho de niño. Y pues se acordaba, yo creo, él empezó a hacer eso. Y nosotros seguimos la escuela de él, seguimos todavía regalando el pan que nos queda, lo regalamos. ¿Usted en su niñez ya no le tocó sufrir en temas económicos? No, ¿para qué? Serían mentiras. No, ya, bendito sea Dios, no, porque mi papá fue muy trabajador, él fue un hombre muy trabajador. Y no, bendito sea Dios, no me tocó sufrir nada. ¿Usted qué opina de que ahora hacen panes temáticos, por ejemplo, que de un personaje que se vuelve famoso, de una película, de una caricatura, de la política? Recordemos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que había las pejeconchas. Se lo pregunto porque se lo he preguntado a algunos colegas y muchos dicen, no, pues yo sí le entro a estos boom, a estas modas. Sí. Y otros me han dicho que consideran que es una falta de respeto al producto. ¿Usted qué opina? Pues son modas pasajeras. Son, por ejemplo, ya ves, salió que la manteconcha ya el boom dura que unos 6 meses, ya después se le olvida a la gente y vuelve a lo tradicional. Pero, pues no, casi no. Sí hacemos de que nos encargan de temáticas, sobre todo en pasteles. Sí les hacemos cualquier tipo de pastel que nos encarguen. Mi nuera se encarga de decorar, ella es muy buena para decorar. ¿Usted cuando hubo ese tipo de boom, por ejemplo, el que dice las manteconchas, sí le entró a hacerlos? No, casi no. Okay. Sí hacíamos ahí poquitas, pero no, casi no. Okay. Sí, nosotros seguimos en lo tradicional desde siempre, casi no le entramos a la temática del pan. Del pan. Y otra pregunta, que ya muchos lo conservan y muchos ya lo están haciendo, pues rompiendo el protocolo, por llamarle de alguna forma. El vender panes tradicionales como el del pan de muerto y el de la rosca de reyes solamente en los días que era o que es,
y otros que ya comienzan a hacerlo desde agosto, panaderías grandes o las tiendas de autoservicio. ¿Usted es de los que solamente, por ejemplo, el pan de muerto lo vende los días de noviembre y la rosca de Reyes en enero, o también ya se ha tenido que anticipar? Por ejemplo, yo empecé a hacer pan de muerto la semana pasada, sí ya empiezo, nosotros sí empezamos en este mes, en octubre. Y sí, pues yo iba a la, así como el Home Depot y eso, así, yo ya veía yo pan, dije, caray, ya 2 meses atrás, no sabes, ¿se les venderá? Pues yo digo que sí, ¿verdad? Si no, ¿cómo lo va? Pero no, nosotros empezamos desde octubre hasta pasando 2, 3 días de muertos, el pan de muerto. Y la rosca esa sí la empezamos a hacer a principios de enero, básicamente el día 2 de enero empezamos, del día 2 en adelante, sí. Se menciona que durante el año, sobre todo en la temporada de invierno, es cuando más se aumenta el consumo de pan. Dígame si es cierto o no, y si es cierto, si dentro de esa temporada todavía hay meses en donde más se vende. Sí, en diciembre sí se empieza a vender más por el clima. Cuando hace frío se vende más el pan, cuando llueve pues también. Por eso, cuando los niños salen de vacaciones en junio, en julio, ya ves que se baja por los niños, pero no lo sentimos porque llueve. Y ahí ves está mejor que cuando es temporada supuestamente alta para uno, pero no. Sí, el mes más malo yo creo, bueno, para mí, pero yo me imagino que para todos es mayo. ¿Por qué? En mayo será por el calor, o porque lo que es abril y mayo se baja, sí se baja. ¿Y el mucho. mejor es que diciembre y enero? Pues pues sí son, cuando son los panes de temporada es cuando más se aliviana uno, sí, porque sí, es difícil la panadería, se sufriendo mucho, hijo de su madre, más cuando no se quiere vender. No, sufre uno, pero es muy bonito. Qué bueno que todo fuera color de rosa, sí, pero claro. No, todo sí batalla uno. Hace un rato le preguntaba sobre cómo lo vivió en la pandemia. Dentro de 53 años que he estado en este sector de las panaderías, ¿cuál ha sido el momento o momentos más complicados justamente en donde quizá ya hasta dijo, no, pues ya estuvo? Fíjate que hubo una época que sí nos fue bastante mal, fue como en el, ¿qué sería? Como en el 93, por ahí así. Se vino un declive muy feo. Pero no, nunca tiramos la arpa, seguimos. Okay. No, vamos a hacer la lucha de un modo, de otro. Y no, mira, bendito sea Dios, salimos adelante y ahí seguimos. Oiga, ¿cómo le maniobran, coloquialmente le decimos, le apechugan o estiran la liga? Porque pues es muy constante escuchar en las noticias que ya subió la harina, que ya subió el huevo, insumos de la canasta básica que son insumos principales en la elaboración del pan. Sí, fíjate que por ese lado batallamos, pero la mayoría de los panaderos absorbemos lo que son alzas de harina, porque de repente que sube 20 pesos, que sube 30, el costal de 25 kilos ya son de 25, anteriormente eran de 44. Pero prácticamente casi todos absorbemos eso, casi absorbemos el costo para no estar moviendo el precio tanto. Por ejemplo, yo tengo ahorita como unos 3 o 4 años que no le muevo el precio al pan. O sea, no, ya cuando me veo apretado un poquito sí le damos una ajustada, pero no, prácticamente casi no. Y la mayoría de los compañeros hacen lo mismo. Sí. ¿Y el precio promedio actualmente del pan dulce cuánto es? Mira, por ejemplo, yo ahí le nombramos pan de batalla, nosotros lo damos a 8 pesos. Hay quien varía, quien lo da 10 pesos, hay quien lo da hasta 20 pesos. Digo, caray, no, pues ahí sí ya no. Pero no, nosotros nos mantenemos en 8 pesos y el pan fino en 9. ¿Y el bolillo? El bolillo 5 pesos, ese sí tenemos de un estándar ahí ya de muchos años, no me he movido yo del precio ya desde hace muchos años. ¿Cuáles son los 5 panes que más se le venden a usted? ¿Y qué tanto ha cambiado de los que hace 5 o 10 años se le vendían? Y yo creo que más vendo es el... ¿La chorreada? No, el batido.
El batido es el de la izquierda. lo que es chino, mantecada, mamón de pasa. Eso es lo que más se me vende a mí ahí. Y el bolillo. El fino, hay uno que se llama cacahuate, ese también se vende muy bien. Hago un polvoroncito de cacahuate. El que tiene cremita en medio. Ese es cacahuate, ese es tradicional, pero yo hago otro polvorón que es de cacahuates de crema de cacahuate. Y ese también se me vende muy bien. Y pues el finito, sí se vende, pero más despacio. Y ese pan sí se vende muy bien. Todo eso, bendito sea Dios, se vende bien. Oiga, Sí. cuando usted, su papá estaba al frente de la panadería, usted dice que entró a los 5 años. A los 7 años. A los sí. 7 años. Desde que usted entra, ¿cuánto tiempo todavía siguió su papá al frente del negocio? Mi papá tiene poquito que falleció, él tiene 4 años, va a cumplir 4 años que murió. Pero básicamente ya me encargaba yo de la panadería 10 años ya atrás. Sí, porque mi hermano el mayor también en paz descanse, él estaba con nosotros, mi otro hermano también, y yo estábamos los tres, éramos 3 hermanos, y mis hermanas también estaban ahí, ellas. Y se casó mi hermano, y como a los 2 años o 3, mi papá compró otra panadería y se va él. Se va él a trabajar allá a San Pablo, que ahorita la tienen sus hijos. Después en el 92 adquiere esa de ahí de la del Fénix. Y primero empecé yo a trabajar ahí. Y ya después me vine yo para acá con él. Me vine, pues yo duré ya como, ¿qué serían? Como unos 2 años. Como 2 años ahí. Y me vine acá con él a trabajar. Ya después me dije, porque me dio, según yo, por meterme de político. Okay. Pero no, pues, y no, dije, no, ¿sabes qué? Mejor no. Y me regresé a mi negocio. Dije, no lo dejé nunca, Y me regresé y me fui con mi papá. Y allá se fue mi hermano, hicimos intercambio, se fue mi hermano allá y yo me vine para acá. Y hasta la fecha estoy ahí. Y mi hermano sigue ahí en el Fénix, sigue ahí ya de muchos años, pero no, básicamente siempre estamos ahí. Oiga, le tocó afortunadamente pues tener mucho tiempo con su papá, no Sí. solamente en ese rol, sino también en la faceta de quien tuviera para enseñarle, darle los consejos del aprendizaje. Sí. ¿Qué es lo que más le compartía y le quedó grabado y sobre todo lo que usted más veía que hacía él y Híjole, decía? fíjate que mi papá fue muy buen panadero, Él, ese sí, pues reconocido aquí en todo León que era muy buen panadero y pues ahí nos le pegamos y aprendimos de él muchas cosas. La mayoría, casi es raro que no sepa hacer un pan que él hacía o algo, pero no, prácticamente todo. ¿Y qué es lo que más le llamaba la atención de la forma en que atendía, en que entregaba, en que hacía? Fíjate que mi papá era muy corajudo, pero le gustaba a la gente. Hay veces hasta como que lo cucaba. Para que se enojara. Para que se enojaba, porque si era bien canijo, era muy corajudo. Pero como que le llamaba la atención eso a la gente, iban. Y, ay, don Chuy, ahí está don Chuy. No, era muy enojón. Pero muy buena, decía mamá, ay, su papá es así, pero tiene un corazonzote. Le digo, pues sí, ya lo veo. Y sí, muy buena gente, mi papá. ¿Y usted en qué momento ya se queda? Me decía 10 años antes de Sí, que él falleciera. sí. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como 48 años más o menos, sí. ¿Ya no le fue difícil o de todas formas sí? No, pues ya le sabíamos bien a lo que era el sector, todo eso ya le sabíamos bien. Y ahí estábamos ahí al frente. Oiga, ahora que a estados como Guanajuato y otras entidades de México llegan pues marcas nacionales, marcas extranjeras que ofrecen ya sea panaderías o conceptos en donde trae el café y el pan. Usted que le sabe bien a este sector, ¿cómo lo vislumbra? ¿Va a evolucionar a qué? ¿Se va en algún momento a extinguir las panaderías como las conocemos? ¿Usted cómo lo visualiza? Fíjate que yo creo que aquí en México no, Yo tuve la fortuna de ir varias veces a Estados Unidos
Y a donde voy de viaje algo, a mí me gusta ir a ver las panaderías. Y llegaba y les pedía permiso a los empleados o a los encargados de ahí, si estaba el patrón, no me dejas entrar a ver. ¿Qué? No, ya les decía, es que yo tengo allá un negocio y me gusta ver. Y no varía mucho el sistema de Estados Unidos aquí. Sí varía en cuanto a ventas, porque allá ellos tienen pasteles por encargo de, vamos a hablar de 4 o 5 meses con anterioridad. Y van, no es como aquí que llegan y, oye, quiero un pastel para tal fecha y todo. No, ya tiene que ser con mucho tiempo de anticipación por la cantidad que manejan. O sea, manejan ellos mucho las ventas así. Y en la panadería aquí en México, sí hay panaderías que sí tienen concepto de gelatina, café, todo esto, pero aquí en León no he visto yo casi así, fíjate. Yo sí me ha llamado la atención, digo, a ver, voy a poner uno así que tenga un sector de gelatinas y todo eso. Y pues nomás se me ha quedado en proyectos, pero sí, a lo mejor sí lo vamos a hacer por ahí, para a ver cómo funciona. Pero yo creo que tradicionalmente, pues las panaderías yo pienso que van a seguir igual. Oye, ¿y qué tanto ha evolucionado, por ejemplo, en los pasteles? Hace un rato que me decía que también hacen ese servicio. Recordaba, pues, en mi niñez, los pasteles de futbolito para los niños y sí, de Barbie para las niñas. Pero ¿qué tanto ha cambiado? Se lo pregunto yo con el desconocimiento y sabiendo que cada vez hay más películas, sí, más series, más cosas en el internet. Sí, las temáticas sí cambian mucho. De hecho, por las bases de los pasteles ya son modernas. Ya hay unas hasta con fuentes y cascadas y tienen muchas cosas. Y en eso sí ha variado mucho, allí sí han evolucionado mucho eso. Pero por los tradicionales, pues nomás la temática que encarga el cliente y todo, pero sí, casi no varía. Dependiendo de qué quieran, ¿verdad? Qué tipo de pastel o algo, pero no ha variado mucho. La temática sí, pero La elaboración sigue manteniéndose. Esa sigue igual. ¿Cuál considera que han sido las claves para mantenerse más de 50 años en este sector? Porque pues, hay quienes ni un mes, 2 meses Fíjate que yo creo el trabajo, o sea, la tenacidad de estar ahí constantemente trabajando, porque le digo a mis hijos, ellos, aquí no se puede fallar de que no, ahora no. Aquí es diario, todos los días. Yo trabajo el día 1 del año y el día 25 también. Y pues como tenemos sectores que no podemos fallarles esos días, pues tengo que trabajar a fuerzas. Y yo creo que ese es uno de los secretos que nos han mantenido ahí, porque no puede uno fallar. Tiene que ser diario. Ahí sí es diario. Sí, ¿cómo dicen? Llueva, truena, relampaguea, ahí tiene que estar uno. Sí. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tengo 2. ¿Y los 2 también se dedicaron al sector panadero o se dedicaron a otros giros? No, están ahí conmigo, sí. Okay. Sí, ahí están conmigo. Sí, están chavos ellos ahorita, pero sí, todavía están ahí. Ahí siguen, ahí están, pues ahí yo pienso que sí les gusta. Y supongo que su sueño pues es que ellos representen esa 4ª generación. Pues yo creo que sí, pues ahí van a seguir primero Dios. ¿Y usted qué consejos les ha dado justamente para que ellos pues vayan aprendiéndola, para que en su momento pues ellos también... No, sí tienen que involucrarse, porque fíjate que no, así, de primero pues está uno muy joven y no les llama mucho la atención. Y yo desde niño sí me involucré en todo eso, desde chiquillo me gustó ahí andar, y a ellos pues están más jóvenes, todos más relajientos y todo, pero... Sí, ya se empiezan a meter y todo, ya le digo, aprendan, hijos, porque aquí si no aprenden, aquí sacan hijo. Tienen que aprender. Sí, porque, pues te imaginas tener un negocio sin saber. Pues no. Claro. Tienen que saber. Oiga, don Chuy, ¿el tema de la inflación es el principal reto o tienen algunos otros? Le pregunto por ponerle un ejemplo. Usted sabe que los zapateros siempre están sufriéndole ahí con el tema de los asiáticos, el automotriz que también ya entraron. En el caso del pan, ¿cuáles son sus retos, sus coyunturas
además de que estén aumentándole constantemente sus insumos? Pues yo creo que para mantenerse uno ahí estable necesita pues, el sabor, no cambiar lo tradicional, porque sí me llegan a ofrecer, ¿verdad? ¿Cómo ves? Traemos harina para esto. Y le digo, no, le digo, a mí no me gusta. Yo lo hago desde cero. No me gusta meter harinas preparadas ni nada. Le digo, no me gusta. Y mira, pues nos ha dado el resultado, ahí estamos todavía, ahí estamos. Primero Dios, ojalá y así sigan mis hijos, va a ver si no se les ocurre meter eso o algo. Sí, ¿le lleva mayor tiempo en la preparación? Sí, que lo sí empiece lleva. de cero? Sí, porque cuando es harina preparada, pues básicamente ya nomás le ponen un líquido y ya tiene todo incluido, Royal y todo, pues es ya. Y no, acá nosotros no, desde la harina recién molida hasta todo, desde ceros hasta que salga. Hace unos minutos Don Chuy comentó que sí ha habido momentos, no todo es color de rosa y sí ha habido momentos retadores, Sí. pero pues que le han entrado y se han levantado. ¿Cuáles son las principales satisfacciones que le ha dado el ser emprendedor, el tener su propio negocio? ¿Qué cosas ha logrado en la vida gracias a ello? Híjole, fíjate que sí, satisfacciones, no muchas, sobre todo con la familia, que los negocios unen familias o hay quien se separa, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces nos da satisfacciones así muy gratas de estar ahí con la familia y todo. Casi todas las panaderías son familiares. O sea, necesita uno industrializarse mucho para hacer pues ya otro tipo de negocio ya más grandes y todo. Sí llama la atención. Yo tenía la inquietud decía cuando más joven, no, me voy a ir a Estados Unidos a poner un negocio, me voy a México y todo. Ya después, conforme va avanzando el tiempo, pues va aprendiendo uno y va, no, pues ¿qué voy a hacer para allá? Decía mi mamá, ¿qué vas a buscar lo que no has perdido? Pues sí es cierto, y ahí estamos, fíjate, y sí, muchas satisfacciones, muchos amigos, sí, porque tenemos la fortuna de tener muchas amistades, y sobre todo los niños. A mí me gusta que vayan muchos los niños, en las panaderías hay muchos niños, casi en todas, sí. Es raro cuando vaya uno a una panadería y no hay niños, pero sí, casi en todas hay niños. Sí. Habla de las amistades, Don Chuy, entre el sector panadero, sí hay mucho la colaboración, el acercamiento, el hacer amigos con quien pudiera ser su competencia. Con los del sector, fíjate que casi con los compañeros, casi no nos juntamos. Había anteriormente una unión de panaderos, pero pues más bien era desunión porque nunca funcionó. O sea, hacían para ponerse de acuerdo en el precio del pan y todo, para precisamente no absorber tanto y no castigarse tanto uno en el precio. Y hay quien pues no respetaba, pues la mayoría jalaba para su lado, no, pero pues ni modo que uno vaya a surtir todo León. Claro. Pues no, allí dentro del ramo, sí tengo amigos del mismo sector y todo, pero no, bendito sea Dios, bien, todo bien. O sea, no rivalizo así con nadie, pues no. Sí, cada quien tiene su sector y cada quien... Sí nos metemos a todo, andamos así en la mayoría de León. Yo lo más lejos que voy es a San Pancho. Pero de ahí en más aquí, por aquí andamos todo esto. Y sí, no, en ese sentido no. Sí tenemos amistades así de... Sobre todo mi papá tenía compadres que sí tenían negocios y todo. Hay quien los dejaron, pero los hijos lo volvieron a retomar. Y ahorita, el otro día me encontré precisamente un amigo. Y le digo, ¿qué hubo? ¿Qué ahora qué te dedicas? No, pues estoy haciendo tortilla de harina. Le digo, fíjate, su papá tenía panadería. Y a ellos les dio más por irse al sector calzado. Pero no, sabrás qué pasaría, ¿verdad? Ya el otro día me encontré uno de ellos y pues volvió
a lo de la panadería. Digo, qué bueno, a ver si, ojalá y le resulte. Sí, pero es bonito la panadería. Don Chuy, ¿usted tiene algún reto, algún pendiente que todavía quiera hacer y no ha logrado hasta ahora? Pues yo creo que mi único reto sería sí poner una panadería en México, fíjate, esa sí ha sido mi intención. Siempre tener una panadería en México y en Puerto Vallarta. Digo, allá voy a ir a poner una. Sí les digo a mis hijos, ya cuando esté más grande a lo mejor me voy y allá emprendo algo, ya donde no trabaje tanto y todo, pero pues a lo mejor nada más ese es mi pendiente, pero de ahí en más no, bendito sea Dios, ahí estamos. Qué bueno. Sí. ¿Y de dónde y por qué razón le surgió en algún momento ese objetivo de Ciudad de México y Puerto Vallarta? Precisamente te platiqué que me gustaba ir a visitar los sectores, sí. Cuando iba yo a México, la primera vez que fui a una panadería ahí muy grande, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ya les pedí permiso ahí. Y sí me dejaron entrar a ver y todo. Y dije, caray, no, sí. Trabajan igual que uno. Y pues yo creo por el movimiento que había, pues es que ¿y cuántas veces es más grande México que León? Sí. Y las panaderías, por ende, pues no, pues venden muchísimo pan, venden mucho pan. Tengo un sobrino que es doctor y él está ahí en México. Él estuvo con mi papá como 25 años. Ya como le encanta a mi sobrino Juan, se llama Juan Chuy. También le gusta mucho la panadería a él y a su hermano Teo. Casi a todos ellos les gustaba, todos son profesionistas. Mi hermana, todos sus hijos son profesionistas y a todos les gustó la panadería. Pero yo digo que el que más le gustaba es a él. Y porque él todavía cuando viene, de repente va y me ayuda. Va para la rosca de Reyes, va y me echa un manazo, él y su hermano Teo. Van y me ayudan y le gusta mucho a él. Y es muy buen panadero Juanito y su hermano, los dos se enseñaron muy bien. Se enseñaron con papá también. Y son muy buenos para hacer pan. Ahorita que hice de lo de la rosca de Reyes y el pan de muerto, ¿se siguen vendiendo también como antes o también se ha bajado la tradición del consumo? Ese sí se sigue vendiendo bien, sí se sigue vendiendo muy bien. Sí se vende bien. El pan de muerto sigue con nosotros, no ha variado. Desde años que tenemos haciéndolo, casi siempre nos hemos mantenido así en un nivel estándar. Y con la rosca de Reyes igual. También ahí nos hemos mantenido así bien. No, me llama mucho la atención en la tienda esa grande, Home Depot, hasta 10,000 roscas. Digo, caray. Oh, en el Costco. En esa, chiva. Digo, pues como, pues en primera para que se mantenga el pan fresco, sabrás cómo le harán. Entonces yo digo, y si es un boom, porque yo veo así en internet que cuates que compran hasta 1,000 o 2,000 roscas y las revenden. Pero el año pasado ya no fue el mismo boom, se les quedaron a la de María. Las andan malbaratando. Sí, se les quedaron por lo mismo. Es como te digo, el boom dura 6 meses o un rato y luego ya se acaba. Que porque estaba rellena de avellanos, ¿sabe de qué cosa decía? No, pues no la hagan, uno también la rellena de todo eso. Nomás que pues no es de ahí. Pero no, nosotros todo eso sí, todos los compañeros lo hacen igual, nomás que eso sí nos pasa a perjudicar por el poder económico que tienen y por la publicidad y todo. Pues ahí nos pasan a perjudicar poquito, pero no, ahí nos mantenemos todos. Con lo que usted ha aprendido, cuando alguien se acerca con usted a preguntarle qué le sugiere para que un negocio funcione, no solamente panadería, cualquier otro giro, ¿cuáles son las recomendaciones que usted les da? Pues ser tenaz ahí, estar constante, tenacidad y ser puntual y ser, pues sí, que no falles, pues. No fallar. Exactamente, ese es uno de los secretos para cualquier negocio, no nomás para ese, estar ahí,
metidos, porque si no, como dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo. Y sí, así es. Y usted dice que no cierra ninguno de los 365 días. No, cerramos, por ejemplo, el día 25 abro un poquito más tarde. Lo abro como a las 9 de la mañana, 8. Y el día primero igual. Pero son los únicos 2 días. Pero básicamente todo el año ahí estoy. Sí. Muy bien. Ya prácticamente para terminar, recuérdenos dónde está la Panadería Fénix y dónde está la Panadería Perpetuo Socorro. Panadería El Fénix está en Independencia 1211, en el barrio de San Miguel. El Perpetuo Socorro está en 20 de noviembre, 139, 20 de noviembre, esquina con Chuparrosa. Y la San Pablo es Boulevard Zodiaco, no me acuerdo el número, creo es 234, no me acuerdo. Pero se llama San Pablo. Son las que están abiertas. La de acá está cerrada, esa no. A ver si la echan a jalar ahí, por ahí, a ver si se animan mis hermanas, se las dejaron a ellas. Y luego que ya se lance usted con la de ¿Verdad? Puerto Vallarta. Primeramente Dios. Muy Sí. bien. Pues un gusto conocer a usted, don Chuy, Igualmente. un gusto conocer su historia. Hay que decir un ratito, vamos a despedir Sí, está muy bien. el programa. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.